Argentina y sus tesoros naturales. Bienvenidos a este especial por el Día de la Tierra, dedicado a nuestro hermoso país Argentina, un territorio privilegiado que se extiende desde los bosques subtropicales del norte hasta los hielos eternos de la Antártida, abarcando una superficie continental de casi 2.8 millones de kilómetros cuadrados. Argentina es un país de contrastes naturales, donde conviven selvas exuberantes, desiertos áridos, altas montañas, llanuras fértiles y costas marítimas. Esta diversidad geográfica ha permitido el desarrollo de distintos ecosistemas, cada uno con su propia flora y fauna característica. En este recorrido por nuestro país exploraremos las principales regiones fitogeográficas de Argentina, conociendo sus ambientes únicos y la biodiversidad que albergan, un patrimonio natural que debemos conocer, valorar y proteger. Comencemos este viaje por la diversidad natural argentina, un tesoro que pertenece a todos y cuya conservación es nuestra responsabilidad. Iniciamos nuestro recorrido en el extremo norte de Argentina, en la provincia de Misiones, donde encontramos la selva paranaense o selva misionera, parte del gran ecosistema del bosque atlántico. Esta región representa apenas el 1% del territorio nacional, pero alberga más del 40% de la biodiversidad del país. Con precipitaciones que superan los 2.000 milímetros anuales y temperaturas cálidas, la selva misionera despliega una exuberante vegetación en múltiples estratos. La vegetación se caracteriza por árboles que pueden superar los 30 metros de altura, como el lapacho, el palo rosa, el cedro misionero y el peteribí. El sotobosque está poblado de helechos arborescentes, lianas, enredaderas y epífitas como las orquídeas y bromelias, que crecen sobre los troncos y ramas de los árboles. La fauna es igualmente diversa. Entre los mamíferos se destaca el yaguareté, el mayor felino americano y símbolo de esta selva, aunque hoy se encuentra en peligro crítico de extinción. También habitan aquí el tapir, el pecarí, monos como el carayá rojo y el caí, y más de 550 especies de aves como el tucán, la arpía y el yacutoro. En esta región se encuentra una de las maravillas naturales del mundo, las cataratas del Iguazú, un conjunto de 275 saltos que conforman un espectáculo único, donde la naturaleza y el agua se funden en perfecta armonía. Avanzando hacia el oeste, nos encontramos en la extensa región chaqueña, que abarca partes de Formosa, Chaco, este de Salta, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Esta región se caracteriza por un clima subtropical, con estación seca marcada. Las precipitaciones disminuyen gradualmente desde el este a oeste, lo que determina una transición desde el Chaco húmedo hasta el Chaco seco. La vegetación típica es el bosque xerófilo, adaptado a largos periodos de sequía. Los árboles emblemáticos son el quebracho colorado y el quebracho blanco, de madera durísima y rica en taninos. También son característicos el algarrobo, el palo santo y el mistol. En las zonas más secas abundan los cactus y otras especies espinosas. La fauna chaqueña incluye al tatú carreta, el armadillo más grande del mundo, el oso hormiguero, el yaguareté, el pecarí, el carpincho y numerosas aves como la charata, el hornero y la chuña. Los reptiles están bien representados por especies como la boa curiyú, la yarará y el lagarto vero. Además, el Chaco húmedo alberga en sus entrañas parte de uno de los mayores reservorios de agua dulce subterránea del mundo, el acuífero Guaraní. El Impenetrable, en la provincia del Chaco, es una de las áreas naturales más emblemáticas de esta región, un territorio donde la naturaleza aún conserva gran parte de su esplendor original. Ascendemos ahora a las tierras altas del noroeste argentino, donde se encuentran la Puna y la región altoandina, que se extienden principalmente por Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Esta región se caracteriza por sus grandes altitudes, que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, el clima extremo, con gran amplitud térmica diaria, escasas precipitaciones y fuerte radiación solar. La vegetación de la Puna está adaptada a condiciones extremas.
plantas achaparradas, especies con hojas pequeñas o modificadas para reducir la pérdida del agua, y de raíces muy profundas. Destacan la yareta, una planta en forma de cojín que tapiza las rocas de las vegas cordilleranas, la tola, la queñoa, el árbol que crece a mayor altura en el mundo, y diversos tipos de cactus columnares. En los altos Andes, la vegetación es escasa o nula, reducida a pequeñas herbáceas que permanecen camufladas al reparo de las rocas. La fauna incluye camélidos sudamericanos como la vicuña, el guanaco y sus parientes domesticados, la llama y la alpaca. También habitan aquí el gato andino, la chinchilla, el cóndor andino y flamencos de altura que habitan en las lagunas y salares como el Arizaro o las Salinas Grandes. El mayor depredador de esta región es el puma. Los salares, como el Arizaro o Salinas Grandes, conforman paisajes de belleza irreal, donde el blanco inmaculado de la sal se combina con el azul intenso del cielo y las tonalidades rojizas de las montañas. En la zona de San Juan y Mendoza se alzan los picos más altos del continente: el Mercedario, el volcán Tupungato y el Coloso de América, el Cerro Aconcagua, centinela de piedra de la cordillera de los Andes. Descendiendo por las laderas orientales de los Andes del noroeste, encontramos las yungas o selva tucumano-oranense, que se extienden como una franja estrecha por Salta, Jujuy, Tucumán y parte de Catamarca. Las yungas son selvas de montaña o nuboselvas, formadas gracias a las lluvias orográficas que precipitan en las laderas orientales de las sierras. La humedad y las diferentes altitudes generan distintos pisos de vegetación. La vegetación se distribuye en pisos altitudinales: la selva pedemontana en las partes más bajas, la selva montana en altitudes medias y el bosque montano en las partes más altas. Especies características son el cedro, el nogal criollo, el laurel, el orcomolle y el aliso del cerro. También abundan los helechos, orquídeas y bromelias. Entre la fauna destacan el yaguareté, cada vez más escaso, el tapir, el pecarí, el lobito del río, el tucán y el quetzal de las yungas. También habitan aquí numerosas especies de anfibios y reptiles adaptados al ambiente húmedo, como la rana marsupial y diversas serpientes. El Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, es una de las áreas protegidas más importantes de las yungas argentinas, un refugio para especies que dependen de estos bosques nublados. Nos trasladamos ahora a la extensa llanura del centro-oeste de Argentina, la región pampeana, que abarca Buenos Aires, sur de Santa Fe y Córdoba, y parte de La Pampa. La Pampa es una vasta planicie con suelos extremadamente fértiles, formados por sedimentos loésicos. Su relieve casi plano y las lluvias bien distribuidas durante el año han hecho de esta región la zona agrícola más productiva del país. La vegetación original era el pastizal pampeano, dominado por gramíneas como el flechillar y diversas hierbas. Sin embargo, hoy gran parte de este ecosistema ha sido transformado por la agricultura. Solo quedan relictos de la vegetación nativa, como en la pampa deprimida o en reservas específicas. Entre la fauna autóctona se encuentran el venado de las pampas, hoy en peligro crítico, el ñandú, la vizcacha, el zorro pampeano y aves como el ñacundá, el tero y la lechucita de las vizcacheras. Los humedales pampeanos albergan numerosas especies de aves acuáticas. La bahía de San Borombón y la laguna de Mar Chiquita son importantes humedales dentro de esta región, reconocidos internacionalmente como sitios Ramsar por su importancia para las aves migratorias. Adentrándonos en el centro-oeste de Argentina, encontramos la región del Monte, que se extiende desde Salta y Jujuy hasta el norte de la Patagonia, abarcando La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa y parte de Río Negro. El monte es un desierto templado con precipitaciones escasas, menos de 300 milímetros anuales, y una gran amplitud térmica. Los suelos son arenosos o pedregosos, con escasa materia orgánica. La vegetación característica es el jarillal, dominado por distintas especies de jarilla, acompañadas por el alpataco, el retamo y diversos cactus como el cardón. Las plantas presentan adaptaciones para conservar agua, como son hojas pequeñas, resinosas o modificadas en espinas.
La fauna incluye el guanaco, la mara o liebre patagónica, el pichiciego, un peculiar armadillo adaptado a la vida subterránea, y aves como el gallito de arena, la martineta y el águila coronada. También hay gran diversidad de reptiles adaptados a las condiciones desérticas, como lagartijas, matoastos y serpientes. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas en San Luis muestra la belleza austera de esta región, con sus formaciones rocosas rojizas y su vegetación adaptada a la aridez. Viajamos ahora hacia el sur, a la extensa región patagónica, que abarca Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La Patagonia se caracteriza por su clima frío y ventoso. Las precipitaciones son escasas en la meseta central, pero aumentan hacia el oeste, en la cordillera de los Andes y hacia el sur. En la meseta patagónica domina la estepa de coirones, gramíneas duras, y arbustos bajos como el neneo, la mata negra y la mata guanaco. En los Andes patagónicos encontramos bosques subantárticos con especies como el pehuen o araucaria, la lenga, el ñire y el coihue. Entre la fauna destacan el guanaco, el puma, el zorro colorado, el choique o ñandú petizo y aves como el cóndor andino y el águila mora. En los bosques andino-patagónicos habita el huemul, un ciervo en peligro de extinción. Las costas son ricas en fauna marina, con colonias de pingüinos, lobos marinos y elefantes marinos. El Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Los Glaciares, con el majestuoso glaciar Perito Moreno, y el Parque Nacional Tierra del Fuego son algunos de los tesoros naturales más destacados de esta región. Entre la Pampa y las regiones más áridas del país se extiende el Espinal, una franja que forma un arco desde el centro de Corrientes, pasando por Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa hasta el sur de Buenos Aires. El Espinal representa una transición entre la pampa húmeda y las regiones más secas. Su clima es templado a templado cálido, con precipitaciones que disminuyen de este a oeste. La vegetación original consistía en bosques abiertos dominados por el ñandubay en el norte y el caldén en el sur, acompañados por algarrobos, espinillos y chañares. Entre los árboles crecen pastizales similares a los pampeanos. Lamentablemente, gran parte de estos bosques han sido talados para la agricultura. La fauna incluye especies como la comadreja overa, el zorro gris pampeano, el gato montés, la vizcacha, y aves como la cotorra, el carpintero real y el hornero. En áreas de caldén bien conservadas pueden encontrarse todavía el puma y diversos cérvidos. El Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, protege un ecosistema único dentro del Espinal, los palmares de Yatay, una formación vegetal de gran belleza paisajística y gran valor ecológico. En los Andes del Sur, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, se desarrolla el bosque andino patagónico, una franja angosta pero de gran valor ecológico. Esta región se caracteriza por abundantes precipitaciones que se concentran en invierno, principalmente en forma de nieve. El relieve montañoso genera diversos climas y hábitat. Los bosques varían según la altitud y la latitud. En el norte dominan bosques de pehuen o araucaria, un árbol milenario sagrado para el pueblo mapuche. Más al sur encontramos bosques de lenga, ñire y coihue, acompañados por el ciprés de la cordillera. El sotobosque está formado por caña coligüe, calafate y notro, entre otras especies. Entre los animales emblemáticos está el huemul, un ciervo andino en peligro de extinción. También habitan estos bosques el pudú, el ciervo más pequeño de América, el monito del monte, un pequeño marsupial, el carpintero gigante y el cóndor andino. El Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Los Alerces, ambos reservas de la biosfera de la UNESCO, protegen importantes muestras de estos bosques, incluyendo ejemplares milenarios de alerces, algunos con más de 3.000 años de edad. Finalmente, llegamos al continente blanco, la Antártida Argentina, que incluye la península antártica
y una porción del continente antártico, además de las islas del Atlántico Sur, Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Esta región se caracteriza por su clima polar extremadamente frío, con temperaturas que pueden descender a menos 80 grados centígrados en el interior del continente. Las precipitaciones son escasas y caen principalmente en forma de nieve. La vegetación terrestre es muy escasa, limitándose a líquenes, musgos y 2 especies de plantas con flores, la gramínea Deschamps antártica y el clavel antártico. Sin embargo, los mares circundantes son ricos en fitoplancton y grandes algas. La fauna terrestre es prácticamente inexistente, pero la fauna marina y costera es abundante. Destacan las colonias de pingüinos de diferentes especies, emperador, adelia, papúa y barbijo, los lobos y elefantes marinos y diversas especies de aves como el petrel gigante, el cormorán antártico y la paloma antártica. En las aguas habitan ballenas, focas y una gran diversidad de peces y krill, que son la base de la cadena trófica antártica. La base Esperanza y otras estaciones científicas argentinas son la presencia de nuestro país en este continente dedicado a la paz y la ciencia. Hemos recorrido las principales regiones naturales de Argentina, un país bendecido con una extraordinaria diversidad de paisajes y ecosistemas, desde las selvas tropicales del norte hasta los hielos eternos del sur. Argentina alberga un patrimonio natural único que es responsabilidad de todos proteger. En este Día de la Tierra, recordemos que nuestras acciones diarias impactan en estos ecosistemas y que su conservación depende de las decisiones que tomamos como sociedad. Te invito a seguir descubriendo las maravillas naturales de nuestro país, a visitarlas con respeto y a sumarte a las iniciativas de conservación que buscan preservarlas para las generaciones futuras. Gracias por acompañarme en este viaje por los tesoros naturales de Argentina. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para recibir notificaciones y compartir este video con amigos y familiares. En próximos episodios seguiremos explorando la riqueza natural de nuestro hermoso país. Hasta un próximo video.